Hemos recibido en nuestra redacción una carta con la siguiente pregunta: ¿es malo cuestionar a Dios? Cuestionar a Dios implica el poder hablar con Él y a su vez que Dios le responda al cuestionante. Esto parece insólito, ya que el común de las personas no sabe cómo comunicarse con Dios y mucho menos cómo Dios responde. Se dice que Dios está al alcance de una oración. Ahora, ¿qué es una oración? La oración es plantearle a Dios, en nuestras palabras, lo que le queremos comunicar. Esto se hace mediante la palabra hablada, al sonido del aire, y de esta manera se cree que Dios escucha los planteamientos sinceros. Esta conclusión sale de los miles de testimonios genuinos de personas que lo han experimentado y de la cantidad de libros escritos sobre el tema que existen en el mundo. Por lo tanto, es un hecho público y notorio. ¿Qué son las palabras? Las palabras son contenedores de verdades o mentiras. La palabra es un sonido intangible que se expresa con la boca en forma coherente en el idioma que se domine. Las palabras pronunciadas en forma de frases u oraciones denotan una acción del sujeto que las pronuncia, pero entendemos que las palabras no son tangibles, no tienen materia o consistencia corpórea, ni son visibles, por lo cual su sonido tiene que ser captado por un receptor que pudiera ser el oído humano, o el oído espiritual del alma, o el espíritu del hombre donde se maneja Dios. No se conoce a nadie que haya podido agarrar una palabra en el aire, con la mano, o pintar con un aerosol de verde una palabra pronunciada. Las palabras pueden ofender, insultar, irritar, desanimar, o lo contrario, animar, honrar, enamorar o entusiasmar. Lo insólito es que reaccionamos de diversas maneras ante las palabras, con alegría, tristeza, dolor, angustia o indiferencia. La conclusión es que las palabras son contenedores de noticias intangibles, del orden espiritual, que afectan el entendimiento y como consecuencia el alma. Las palabras son cosas vivas, bendicen o maldicen, alientan o abaten, salvan o condenan. En el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 12, versículos 36 y 37 establece: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Es malo cuestionar a Dios? El punto no es si debemos cuestionar a Dios, si no debemos, o de qué manera, o por qué razón lo cuestionamos. El cuestionar a Dios no es malo en sí. El profeta Habacuc había preguntado a Dios acerca del tiempo y la acción de su plan. Habacuc, en lugar de ser reprendido por sus preguntas, recibe respuesta pacientemente, y el profeta termina su libro con una canción de alabanza a Dios. Hay muchas preguntas expresadas a Dios en el libro de los Salmos contenidos en la Biblia. Estas preguntas provienen del clamor de los perseguidos, que están desesperados por la intervención y la salvación de Dios. Aunque Dios no siempre responde a nuestras preguntas de la manera que deseamos, concluimos por estos pasajes que un sincero cuestionamiento procedente de un corazón humilde es bienvenido por Dios. Las preguntas no sinceras o los cuestionamientos de un corazón hipócrita son un asunto totalmente diferente. La Biblia establece: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, hay que creer en Dios,
o tener fe en Dios para cuestionarle con respeto y humildad. Fíjense que después que el rey Saúl había desobedecido a Dios, sus preguntas no fueron respondidas. Eso lo vemos en 1 de Samuel, en el capítulo 28, versículo 6. Es totalmente diferente el querer saber por qué Dios permitió cierto evento, al cuestionar directamente la bondad de Dios. El tener dudas es diferente a cuestionar la soberanía de Dios y atacar su carácter. En resumen, un cuestionamiento honesto no es pecado, pero uno amargo, desconfiado, procedente de un corazón rebelde, sí lo es. Dios no es intimidado por los cuestionamientos. Dios nos invita a gozar de un compañerismo íntimo con Él. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, debe ser con un espíritu humilde y una mente abierta. Voy a repetir eso. Cuando nosotros cuestionamos a Dios, debe ser con un espíritu humilde y una mente abierta. Podemos cuestionar a Dios, pero no debemos de esperar una respuesta acorde a nuestras ideas, a menos que estemos genuinamente interesados en su respuesta. Dios conoce nuestros corazones y sabe si genuinamente lo estamos buscando para que Él nos ilumine. La actitud de nuestro corazón es lo que determina si está bien o mal cuestionar a Dios. Por experiencia, Dios responderá audiblemente a toda pregunta o mediante su palabra escrita en la Biblia, o a través de un mensaje profético o un sermón escuchado, o en la palabra de muchos consejeros donde está la sabiduría. Habló para ustedes Ricardo Achón.